pero son diferentes las visiones, más optimistas, más pesimistas. A mí me gustaría que el debate, que ahora van a seguir con los dos profesores que esta mañana ya nos han acompañado y, por tanto, pues vamos a entrar directamente en el debate para que completen lo que han dicho esta mañana o reaccionen ante lo que acaban de oír. Pero me gustaría que, en lugar de que los españoles somos muy dados a hablar como los de Constantinopla, cuando estaban a punto los turcos de tomar la ciudad y seguían discutiendo el sexo de los ángeles, que si el federalismo, que si el confederalismo. A mí me gustaría que alguno de los debates que ha suscitado Juan, por ejemplo, los concretamos. Yo quisiera, Ruth, por eso, que es una experta en los países de nuestra vecindad, Juan ha planteado un tema que ha sido muy recurrente en el debate europeo. Si no nos equivocamos, en esa Europa que hubiera podido ser de otra manera, si no nos equivocamos en el momento de las grandes ampliaciones del 2004 y del 2007, si no hubiera sido preferible que Europa se hubiera profundizado en lugar de haberse extendido. Podríamos volver más para atrás, también podríamos decir, si no hubiera sido preferible, que hubieran sido los 6 países ricos sin que hubiéramos entrado los del sur, para que hubieran sido más homogéneos, todos hablando alemán, todos teniendo una economía muy próspera, a lo mejor habían avanzado más. Pero yo quiero plantear la Ruth en concreto. Si esa es una de las percepciones que tenemos de los errores que ha cometido la clase política, etcétera, etcétera, de sacrificar por objetivos, a lo mejor incluso de mercado más amplio, la extensión, que es un poco la crítica, me gustaría preguntarle, en este momento que se está hablando de continuar el proceso de ampliación a los países de los Balcanes, ¿qué hacemos? ¿Nos ampliamos a pesar de los riesgos de que nos diluiremos, de que aflorarán previsiblemente más vectores nacionalistas, incluso problemas religiosos, problemas identitarios, problemas de fronteras, problemas de conflictos históricos? ¿Cuál es la opción? Porque a veces yo tengo la impresión, porque uno antes de cocinero ha sido fraile, cuando alguien observa la realidad desde un punto ideológico o teórico, cuando encuentra la realidad verdadera, se da cuenta que es muy diferente, que las opciones no son tan claras y no es blanco-negro, o que la gente, cuando ha tomado decisiones a nivel europeo, lo ha tomado con razones profundas. No siempre todas las razones están de un lado y la sin razón de otro. Hay que ponderar las razones. Y en concreto, ese momento, que fue un momento muy decisivo de ampliar o no ampliar, de acoger a los pobres que habían estado durante 50 años bajo la dictadura comunista y con una situación de prácticamente de Estado fallidos, a pesar de que eso nosotros, por ejemplo, los españoles, pagáramos un precio muy alto, fue en ese momento, como tantos otros, como ahora los emigrados, curiosamente fue la Comisión Europea la que más valores puso encima, la que llamó a la solidaridad, diciéndonos a los que éramos renuentes a que entraran rumanos, búlgaros, polacos, checos, etcétera, etcétera, tenemos que hacer un esfuerzo de solidaridad con los que están peor que nosotros. Entonces, ahora que estamos en otro escenario parecido, no igual, pero parecido, tú que eres experta, Ruth, en los países de nuestra vecindad, ¿qué deberíamos hacer? Porque termino, no nos engañemos, las decisiones que toman, habría que hacer, hicieron, no hicieron, fueron los ciudadanos europeos a través de sus representantes democráticos los que tomaron esas decisiones, equivocadas o no equivocadas. Y ahora ese libro blanco pretende hacer un debate, un gran debate ciudadano sobre los escenarios que ha contado Pinilla. Y uno de los escenarios que no está en el libro blanco, pero que yo te planteo es, ¿qué hacemos con todos los candidatos y candidatos a ser candidatos? ¿Nos abrimos o no nos abrimos? Porque esa pregunta queda así muy, no sé. Bueno, es para que concretemos, y no nos quedemos con la teoría, sino con la práctica. Procesos de ampliación. Yo creo que los últimos procesos de ampliación han terminado con una falacia con la que ha vivido Europa desde los años 90, que era Europa como actor pacificador de la vecindad, como actor pacificador de los países del entorno. Y lo digo por una razón, porque yo creo que uno de los grandes errores de la Unión Europea en el proceso de ampliación no lo ha tenido tanto en los países del este o de Centro Europa como en el caso de Chipre. Hemos importado directamente un conflicto congelado, el cual la Unión Europea no es capaz de dar una solución.
Y no solamente eso, sino que además dentro de las propias fronteras de la Unión Europea han surgido a lo largo de las décadas y durante más de 30 años movimientos de nacionalismos periféricos que operan como fuerzas centrífugas de los Estados-nación que estaban constituidos en la Europa occidental, en Europa de los 15. Estoy pensando en Escocia, estoy pensando en Cataluña, por supuesto Euskadi, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también otros que estaban más adormilados, como puede ser el caso del nacionalismo corso, y que de un tiempo a esta parte han vuelto a revitalizar. Por lo tanto, no plantearía en términos de incorporación de nuevos conflictos la ampliación a los Balcanes, porque no creo que los Balcanes sean una excepción en sí mismos, ¿no? Lo único que les ha sucedido en los Balcanes es que han tenido un conflicto en los años 90 y que están en una situación de posconflicto o de post-posconflicto, si queremos, ¿no? En la cual, además, la Unión Europea no ha intervenido de una forma lo suficientemente eficaz como para que ese proceso de posconflicto haya terminado en procesos de transición política que institucionalicen instituciones democráticas y un Estado de Derecho lo suficientemente sólido como para operar de manera autónoma de la Unión Europea, y estoy pensando el caso de Bosnia, ¿no? No sería tan radical en el caso de Serbia, ¿no? Que es la potencia regional junto con Croacia. Por tanto, yo no plantearía la ampliación a los Balcanes occidentales como una incorporación de más problemas, porque yo creo que ya bastantes problemas tenemos, que más da, ya unos cuantos más, ¿no? Porque, de hecho, la Unión Europea, mirándolo con una cierta perspectiva, vemos que cuando ha habido interés y voluntad política e interés geopolítico, ha incorporado países que tenían conflictos enquistados y no ha habido ningún problema. Por el tema de que se amplíe al número de población, bueno, son países pequeños, en principio eso no tendría que generar problemas. ¿Estarías a favor de que el proceso de negociación continúe en los planes de calendario que ha establecido la Unión Europea? Continuamos la senda de la ampliación. ¿Es el punto de vista, Ruth, o no? Sí, pero es que no es tan sencillo como blanco y negro, no me entres en articulados. Sí que quiero saber una respuesta, porque tú eres una experta. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Pero precisamente hay que ver la complejidad de la pregunta y de la respuesta, porque claro, me dirás, pero ¿cómo vas a meter a Bosnia? Yo no voy a decir nada, quiero oírte. Por eso, pero claro. ¿Cómo vamos a incorporar a Bosnia? Bosnia no sabemos qué va a pasar con ello. Kosovo no sabemos qué va a pasar con ello. Kosovo no está reconocido por el Estado español. Eso para empezar por el principio. Y en tanto en cuanto no haya un reconocimiento de todos los Estados miembros de un Estado, no va a poder entrar en la Unión Europea. Entonces, bueno, tendremos que ver cuáles son esas cuestiones. ¿Qué es lo que no están dispuestos? ¿A qué no están dispuestos los Estados miembros? A que suceda algo parecido que lo que pasó en el año 2004 y sobre todo en la ampliación del 2007, que por razones de tipo político y geopolítico se incorporan a estos estados a la Unión Europea sin haber estado suficientemente preparados. Y yo creo que eso es parte del problema que estamos padeciendo ahora mismo en el seno de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque eran estados que en apariencia habían incorporado el acervo comunitario, habían puesto en práctica un proceso de cambio político, de institucionalización democrática y de implantación del Estado de Derecho. Y sin embargo, estamos viendo una vez ya dentro, esa institucionalización no era tan firme como nosotros pensábamos. Y no hay herramientas dentro de la Unión Europea suficientemente eficaces como para poner en marcha un sistema de rendimiento de cuentas. Si te he entendido bien, tú ves posible, plausible, pero difícil la incorporación en los calendarios que ha anunciado la Comisión de los Balcanes occidentales, y ves que fue precipitado por falta de preparación la entrada de rumanos y búlgaros en la Unión Europea. Miguel. Pero de todas formas, Balcanes, cuidado, porque no todos los países son iguales. O sea, Serbia es una cosa y el resto de estados son otra. O sea, Serbia, en cambio, lo ve mucho más plausible. Es más plausible que, por ejemplo, Bosnia o Kosovo o Albania. Okay. Son decisiones que dentro de unos años te encontrarás un Juan Sánchez diciendo que se prefirió la ampliación a la profundización. Miguel, acaba de oír a decir al profesor Pinilla los 5 escenarios en los que Juncker, como el rayo de la luz, sin romperlo ni mancharlo, ha pasado así, como quien no quiere la cosa. Tú nos has dejado a todos con la impresión de que de esto
sobre todo el tema de la Unión Económica y Monetaria, de los grandes retos del desarrollo en la globalización y de la consecución de nuestros objetivos económicos, tiene Europa. De todos esos escenarios me gustaría saber tu opinión de por dónde teníamos que ir, de los 5 escenarios, desde el punto de vista técnico. Bueno, si el Instituto Elcano ha hecho algo, si no, danos tu opinión personal. Yo creo que aquí la pregunta podemos abordarla desde el punto de vista analítico o normativo, ¿no? El analítico es a dónde yo creo que va la Unión Europea y el normativo es a donde yo quisiese que fuese la Unión Europea. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que se ha planteado en general, que es un poco el consenso en la literatura, que estamos un poco pues, entre el escenario 3 y el 4. El escenario 3 pues, de decir, bueno, pues no podemos esperar por todos, aquellos que quieran integrarse más deberían hacerlo. Se ha intentado en algunos ámbitos, por ejemplo, el impuesto sobre las transacciones financieras en principio iba a hacerse por una cooperación reforzada de 11 estados, después solo 9, todavía no hemos llegado ahí. En principio, como se ha comentado también, la zona euro, Schengen, ya son cooperaciones reforzadas, entonces yo creo que estamos ya acostumbrados a las doble o triple velocidad, a la geometría variable y no debería asustarnos. Aquí hay un debate en dónde se sitúa cada país, ¿no? Francia está más a favor de una geometría variable, una cooperación reforzada porque se ve más fuerte en un grupo más pequeño. Alemania tiene siempre un poco la sensibilidad de que no se hagan grupos pequeños, sobre todo el grupo de la zona euro, sino que hay que también incluir a los del este, porque tiene un flanco este importante, Polonia es muy importante para ellos, por lo tanto no quiere dejar de lado a los polacos y otros del centro y del este de Europa. Después está el tema, yo creo que es interesante y yo soy partidario de él y que me muevo ya más hacia lo normativo, que es, y es un debate que un poco va todo lo que decía Juan al final, que es, bueno, ¿vamos a crear una Unión Europea confederal o federal? Y después, ¿qué tipo de federalismo queremos? Y eso es un debate que nos atañe aquí también. Yo siempre he sido muy crítico, yo soy un federalista, y soy un federalista a nivel europeo como a nivel nacional. Creo que aquí mucha gente se llena la boca con que queremos una Europa más federal hacia los Estados Unidos de Europa, que creo que es problemático porque creo que Europa nunca va a llegar a ser un Estado, como lo conocemos, a nivel westfaliano. Creo que siempre va a ser sui generis y siempre va a ser una cosa entre una organización internacional y un Estado-nación. Pero yo creo que la lógica federal es importante. Pero la lógica federal también se tiene que sustentar sobre la subsidiariedad. O sea, la decisión de los problemas, la decisión política, cuanto más cercana al ciudadano, mejor. Y cuanto más cerca de donde estén los problemas, también. En el sentido de que ese equilibrio creo que es importante. Yo creo que entonces hay países como Holanda que están preocupados que esto se está centralizando demasiado. Hay países del centro y del este que por su pasado comunista ven problemático que se decida demasiado en Bruselas, que se centralice demasiado. Por lo tanto, yo creo que eso es un buen equilibrio, ¿no? Entonces y es un equilibrio que también tenemos que buscar a nivel español. Y ya entrar en temas que no sé si saben, pero nosotros hemos intentado explicar el problema catalán, porque Elcano en principio se dedica a explicarle el mundo a los ciudadanos españoles y España al mundo, y por lo tanto, lamentablemente, gente como yo, desde septiembre del año pasado, nos hemos tenido que dedicar a explicar el problema catalán o la crisis catalana al mundo, y hemos estado en Nueva York, hemos estado en Washington, en Tokio, en Berlín, en Londres, etc. Yo creo que necesitamos más España en Cataluña, pero también más Cataluña en España. Yo creo que esa lógica federal en España, tanto en Cataluña, como en el resto del país, pero principalmente también en Madrid, todavía no está muy adoptada y entendida y desarrollada. Y bueno, yo lo dejo aquí, creo que. Muy bien. Bueno, la idea es,
aparte de que sea más dinámico que lo de esta mañana y que paralelamente tengamos otro objetivo, que es que no se duerma la gente ahora en estas horas tan terribles de las 4 de la tarde, la idea es que toméis la palabra vosotros ahora, ¿eh? De modo que tenéis aquí 4 ponentes, yo mismo también, en lo que haya podido decir esta mañana que os haya causado sorpresa o contrariedad o simplemente de acuerdo, y tenéis ahora todo el tiempo del mundo para que interactuéis con la mesa. Lo iremos haciendo de una manera bastante dinámica, de modo que ir dando la palabra o a todos o a alguien en concreto, iremos haciendo un diálogo, ¿eh? ¿Quién tiene la palabra? Primero. Aquí mismo, primero. Lo único que, por favor, que sean preguntas o comentarios, pero no conferencias, ¿eh? Porque es que si no, lo que se trata de no hacer conferencias para que el personal no se duerma, ¿eh? Claro. Bueno, muchísimas gracias por las ponencias. La verdad es que siguen siendo muy instructivas y, de hecho, adelgazadas para que la sobremesa no consiga aplatanarnos, que este ambiente invita casi a tomar el sol y a hacer la fotosíntesis. Bueno, quería hacer una pregunta al hilo de la última intervención, porque yo creo que los que estamos aquí tenemos un especial genio europeísta, si no, no estaríamos aquí. No sabemos qué será de nosotros el día de mañana, pero si estamos aquí es que estamos interesados en las cosas europeas, en el quo vadis y en ver que esto adopta la dirección correcta. Yo creo que la mejor opción para, de manera efectiva, cambiar las cosas es a través de la política. O sea, están muy bien las asociaciones, están muy bien los manifiestos, pero hay que estar donde se hace la política. Y es decir, ¿por qué, por ejemplo, no nos sumamos a partidos federalistas europeos? Yo no sé ya, Paneuropa nos queda lejos. Calergy es una experiencia, es un asociacionismo, pero están surgiendo nuevas voluntades. Por ejemplo, Volt. Yo represento a la presidencia desde Madrid y Volt Europa está extendiéndose por toda Europa. ¿Qué me dirías, por ejemplo, de Volt Europa? Y has hablado en un momento de que la UE es algo sui generis. Es un internacionalista, diría, ojo, cuidado, es una organización internacional de libro, internacional de integración. Nada más. La cuestión es qué organización internacional queremos, porque hay un momento que la organización internacional no está dando de sí todo lo que necesita para solventar estos retos. Si queremos unos estados federales, hagámoslo. Pero volvemos a la primera propuesta de esta mañana, la ponencia. ¿Están las élites políticas dispuestas ante electorados nacionales y partidos nacionales a responder a un reto con miras federalistas? Como dirían los padres de la nación americana, los Federalist Papers, ¿están dispuestos a ceder federalismo? A hacer federalismo con mayúsculas. Yo creo que por ahí falta un poco. Pero volviendo un momento a principios de los 90, porque es que la figura de Jacques Delors, que es uno de los grandes a los cuales la Fundación Europea le dio un premio y es menester recordarlo, porque es una figura muy relevante en la construcción comunitaria, es alguien que ya era la voz del desierto que decía, ojo dónde vamos, que tú lo has dicho con total normalidad, hay que asumir las dobles, triples, cuádruples velocidades, los opt-out, opt-in, reservas por doquier. Yo creo que ahí está el fallo, que la Unión Europea no avanza a la vez, que es asimétrica y que es dispar, y que desde la misma construcción de los pilares, que hemos dicho que se han eliminado en Lisboa, pero vamos, que venga a mí a decirme alguien que la política exterior sigue, que ahora está en manos de la Unión, cuando casi es el 90% intergubernamental. Para condenar al régimen de Maduro hemos tenido que esperar meses y meses de bloqueo en el Consejo. ¿Por qué? Porque las decisiones no avanzaban, para sacar una declaración formal de condena. O sea, o para poner reservas y poner sanciones al propio régimen. Esas sanciones han tardado lo suyo y ese es el problema. ¿Qué pasa? Que la Unión Política, la Conferencia Intergubernamental de la Unión Política se ha construido de manera incompleta. ¿Cómo podríamos vencer esas resistencias? Os propongo esa respuesta un poco abierta, porque claro, yo quiero federalismo, yo quiero unos Estados Unidos de Europa, porque ya es el momento, las generaciones lo demandan, los retos migratorios lo demandan, la economía lo demanda, pero seguimos con el cortoplacismo del pequeño Estado-nación, que no da de sí. Ahí es donde voy. Gracias. Bueno, pues la pregunta está hecha. Yo daría una vuelta más. ¿No existe una cierta contradicción en los que pedimos los Estados Unidos de América al mismo tiempo que pedimos la destrucción de los Estados? ¿No estamos un poco por la superación del Estado-nación del siglo XIX para estar en un mundo donde ya no pudiéramos levantar? ¿O se trata más bien de eliminar las fronteras del Estado-nación para hacer una gran frontera, fortaleza de Europa frente al resto del mundo? Es que a lo mejor seguimos pensando con categorías westfalianas de los Estados.
que a lo mejor este mundo, lo digo, como estamos en un ámbito académico, no político, es que en este mundo a lo mejor tenemos que estar pensando en una democracia supranacional y supraestatal y no copiar a escala europea los modelos estatales, entre otras cuestiones, porque ya tenemos la certeza de que eso no sale. Se ha intentado el año 54 con la Comunidad Europea de Defensa tener un ejército, tener un Estado armado. Dijeron que no los franceses, que eran los que lo habían propuesto, entre paréntesis. Hemos fallado los años 60, la Comisión Hallstein se pelea con De Gaulle y termina siendo derrotada la Comisión frente a los Estados. El año 2004 yo derramé lágrimas terribles porque se hundió la Constitución. Es decir, da la impresión de que las élites, lo que tú decías, van más allá de las opiniones públicas. Las opiniones públicas no están, digamos, favorables a destruir su Estado para construir otro Estado. A lo mejor, teóricamente, lo que tenemos que pensar es una democracia supranacional, no reproducir a escala europea los mismos esquemas estatales. Por eso yo digo muchas veces, he dicho siempre, que los que peor entendemos la Unión Europea somos los de derecho, porque claro, hemos estudiado las constituciones y creemos que la única forma política es el Estado-nación. Ahora veo que los historiadores, querido Enrique, tenéis el mismo problema. Como toda la vida habéis vivido con los Estados, no imagináis que en la historia pueda haber otra cosa de los Estados. Aunque el hombre lleva sobre el mundo 50, 60, 70.000 años y solamente lleva 200 años con el Estado, con la forma estatal. ¿Podemos imaginar un futuro en el que no sea el debate si es un Estado federal, confederal, sino que sea una democracia multinivel, con otras formalidades? Esto es un poquito para... Yo estoy... ¿Es tu contradicción, Juan? Plenamente de acuerdo, porque no hay contradicción. Yo creo que en España el problema es que hay una mala lectura del federalismo, quizá también por circunstancias históricas. Aquí tenemos un recuerdo, digamos, del federalismo que no fue grato, porque se aplicó en la Primera República, y eso posiblemente nos esté condicionando mucho. No sé si esa lectura la hacen también en Europa, posiblemente no, que en España estemos más condicionados que en Europa por esa lectura. El federalismo es un modelo que se presta a tomar las decisiones que sean necesarias para que el Estado sea un Estado racional. Y una vez que construye el Estado o la comunidad política sea racional, a partir de ahí ya, bueno, pues hay, digamos, una capacidad pues para, desde la subsidiariedad, desde los niveles de competencia que se diseñen en ese modelo, que tiene que ser lógico, que tiene que ser inteligible, que los ciudadanos tienen que percibirlo como algo, digamos, suyo, como algo que perfectamente entendible, porque lo que no es entendible es el modelo actual de Unión Europea. Eso los ciudadanos no son capaces de entenderlo, porque no es lógico, porque no es racional, porque no es coherente, porque no está diseñado pues porque está diseñado para que haya que leer la letra pequeña. Y la letra pequeña ya la leerán quien tenga que leerla. Pero los ciudadanos tienen que identificarse con un modelo, llámalo Estado o llámalo como quieras. Pero evidentemente, es decir, no es incompatible hablar de federalismo en Europa y ir en contra del Estado-nación. Todo lo contrario. La alternativa que se da en España al modelo actual por parte de algunas fuerzas políticas bien significativas es el Estado federal. Ahora, sabemos qué Estado federal es el que plantean esas fuerzas políticas que plantean un cambio de modelo, porque no nos equivoquemos. El federalismo es absolutamente lo contrario al nacionalismo. Absolutamente lo contrario al nacionalismo. Si el federalismo no triunfa en Cataluña, es porque en Cataluña hay un nacionalismo que impide un modelo de Estado racional coherente, donde haya una delimitación clara de funciones, de competencias y donde cada cual sepa qué capacidades tiene y cómo se toman las decisiones. Yo creo que eso es necesario para Europa, porque en el futuro eso será ineludible. Porque si no, estaremos como estamos en España, y llevamos ya 40 años de la Constitución muy exitosa en muchos aspectos, pero que ahora estamos cuestionándola precisamente porque no resuelve uno de los problemas fundamentales, que es el que tenemos con Cataluña. Y entonces el debate en España no es el mejor funcionamiento del Estado, no es la razón, es el sentimiento. Y yo quiero un Estado o un modelo político donde la razón impere y que permita a partir de ese modelo racional pues que se manifiesten los sentimientos. Y eso sí sería compatible. Lo que no es compatible es un totum revolutum en el que siempre ganan los mismos, y siempre cabe el victimismo tanto de un lado como de otro. Y creo que Europa, a estas alturas, con los retos que tiene y en el momento en el que estamos, de la segunda década del siglo XXI ya agotándose, no nos lo podemos permitir. Yo quiero plantearos, y quiero que algún profesor que sepa lo que es el Estado federal, lo que es el Estado confederal, pudiera terciar en esta pequeña polémica que tenemos. Pero yo quisiera simplemente poneros de manifiesto
que no se puede analizar lo que es el federalismo, el debate federal, a escala española de a escala europea. El federalismo a escala española se observa como un fenómeno de descentralización del poder. A escala europea sería descentralización del poder. De hecho, los movimientos de federación ha sido centralizar en un gobierno central el poder, como fue Estados Unidos, el poder que estaba disperso, si hay una administración que unifica y que tiene políticas federales. Y ríete de lo que hace la Policía Federal Americana o el Tesoro, tal. Aquí, en cambio, se ve el federalismo como un proceso descentralizador. A mí me gustaría no caer en el nominalismo por eso, porque detrás de la palabra federalismo luego hay multitud de interpretaciones sobre lo que es el federalismo. Yo quisiera más bien situaros, mi experiencia en Bruselas ha sido que este tipo de debates no conducen a ninguna parte. En primer lugar, porque nuestros socios no aman tanto estos debates como amamos nosotros, que nos encantan las construcciones teóricas absolutamente alejadas de la realidad. Allí un británico, un holandés o un danés lo que quiere son realizaciones concretas y ver si avanzamos en la política de inmigración o ver si avanzamos en esta política o en la otra. Si queréis, algún profesor que nos hable del debate federal y confederal. Pero yo creo que lo que deberíamos hacer era centrarnos en este momento de los déficits que tenemos en Europa. Esta mañana se ha planteado lo de la política migratoria, se ha planteado y que discutiéramos incluso los escenarios de Alfonso Pinilla, de la Comisión, en cada uno de los escenarios. Política migratoria. Si tenemos la resistencia de los países de Visegrado, ¿es que podemos, españoles, franceses, alemanes, incluso en contra de Italia, crear una política de apertura de fronteras y tal? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Ir paso a paso. ¿Podemos ir hacia esa cooperación reforzada, política a política, o esperamos a tener el gran modelo y volvemos a Spinelli a tener la Constitución de Europa, que nunca la tendremos? Ese es el debate real, Juan, que hay en Europa, yo creo. Y es el debate. A nosotros en Europa, en España, sí tenemos ese tipo de debates. Allí fuera nunca he visto un debate ese en Bruselas, jamás. Un debate sobre el federalismo o el confederalismo. Sí he visto debates sobre políticas concretas. Entonces, a mí me gustaría que defendiéramos en el tema de inmigración o en otros temas cómo se podría avanzar, si todos, si con cooperaciones reforzadas, porque creo que ese sería. Por lo menos me gustaría saber vuestra opinión, ¿no? A ver. A ver, yo no... La migración. ¿Avanzamos? ¿Cómo avanzamos? Espera, que saco la bola de cristal. Es que, no, a ver, no es tan sencillo como eso, ¿no? Pero a ver, yo quería un poco enlazar con lo que han comentado desde lo que se ha ido comentando en la mesa. Y yo creo que es verdad que realizar debates sobre federalismo, confederación o whatever cosa que queramos construir, lo que tenemos que hacer es saber hacia dónde queremos ir antes de empezar a ver qué formas de organización política implantamos, ¿no? Y con quién vamos a contar para construirlo, sobre qué valores queremos construir un Estado federal o un Estado confederal o una democracia multinivel. Vamos a darle más peso político a las administraciones locales, por ejemplo, ¿no? En el seno de la Unión Europea. Alguien comentaba esta mañana, creo recordar, el tema de la vuelta a las ciudades-estado. Yo no descartaría esa idea, ¿no? El peso específico de determinados núcleos metropolitanos que tienen un cierto protagonismo en el ámbito de la política. Y yo no me considero antifederalista, pero tengo mis dudas en relación con el tema del federalismo. No voy a entrar en cuestiones de tipo estatal español porque no voy a entrar, porque no es el tema. Pero yo creo que es verdad que no podemos perdernos en esto. Hay unos autores que son Hiss y Hoyland, que seguramente los conocéis, que ellos plantean, un poco rebatiendo lo que decía Julio, que a la Unión Europea se la puede conceptualizar de varias formas. Una forma es como una organización internacional, que es lo que suelen hacer los internacionalistas. Los politólogos lo hacemos desde un punto de vista de sistema político, porque precisamente no es un Estado como un Estado-nación, y por lo tanto no tiene más que una función reguladora y un sistema de dominación. En esas tres aproximaciones a la Unión Europea, yo quizás en este momento, tal y como está situada la Unión Europea, la conceptualización a la que más se aproxima, según las características de estos autores, es a la de sistema de dominación, ¿no? Porque hay un presupuesto que es muy reducido, que es superior al 1% del PIB de los estados, porque
efectivamente no se trabaja para un tema de, que creo que lo comentabas Alfonso, ¿no? Todo el tema de la vinculación afectiva, o era, no sé, no recuerdo, bueno, de la vinculación afectiva con la entidad supranacional, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es para pensarlo muy detenidamente. Es verdad que no tenemos por qué ponernos ahora a hacer modelos teóricos, pero sí que es verdad que tenemos que ver hacia dónde queremos ir, sobre qué principios, sobre qué valores queremos construir Europa, independientemente de que luego debatamos qué tipo de modelo creamos. Yo creo que las iniciativas transnacionales, las iniciativas políticas transnacionales, hoy salía ya el lanzamiento de la propuesta de Varoufakis, de DiEM25 también, son muy interesantes. Tendremos que ver qué espacio político van a cubrir y con qué actores nacionales de los distintos Estados miembros van a trabajar. Pero sí, yo creo que podría ser una opción para comenzar a construir Europa también desde abajo y no solo desde arriba. Y quería también rebatir a Juan, o plantear dialogar sobre esto que mencionabas de que Europa se ha construido sobre el intergubernamentalismo. Bueno, yo creo que comienza como algo intergubernamental, pero desde la CECA hasta Maastricht lo que se hace es delegar soberanía hacia la entidad supranacional, a construir. Es desde Maastricht que vamos a situarnos todos en ese contexto, es Maastricht, caída del muro, ciudadanía europea, intento de construir ese sistema político que genere afección, que es lo que fracasa, y comienza una devolución, no una devolución, pero una frenada en seco de la delegación de soberanía por parte de los Estados hacia la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que hay dos fases, y determinante es Maastricht, por todo el debate que se genera en torno a eso, y por otro lado es el fracaso del Tratado Constitucional, ¿no? Que son las dos grandes quiebras en ese proceso de integración, y sobre todo con Lisboa, a ver cómo efectivamente se vuelve a un repliegue nacional, etcétera, etcétera. Y eso tiene mucho que ver también con cómo se construye la Unión Europea, y eso ya va Partido Socialista Europeo, Partido Popular Europeo. Quien me diga que la Unión Europea es una institución neutra ideológicamente está mintiendo. Es una institución que se ha construido sobre los paradigmas de las dos grandes familias ideológicas del continente. Por lo tanto, obviamente, y lo hemos visto, como hay una gran coalición de intereses entre esas dos grandes familias, que son las que controlan el espectro político en la Unión Europea, que son las que se han puesto de acuerdo para crear la Unión Europea realmente existente. Si queremos cambiarlas, tendrán que tener espacio en ese lugar otras familias ideológicas que también tengan algo que decir en cómo quieren construir eso. Y por eso yo creo que es muy necesario replantear y repensar muy bien cuáles son esos fundamentos ideológicos sobre los cuales queremos construir, antes de empezar a plantearnos qué tipo de modelos, porque claro, lo de Hegel ha muerto, pues ya llevamos unos cuantos años escuchándolo, ¿no? Pero bueno, eso es. Bueno, vamos a dar la palabra a los alumnos. Bueno, que quería hablar, ¿eh? Ah, perdona, Miguel. No. Bueno, 2 minutos, la verdad. Estamos aquí, ¿no?, en el monasterio de Yuste. Yo creo que si algo nos distingue a nosotros, los continentales europeos, de los ingleses, yo lo discutía con los ingleses, es que para un inglés es muy complicado aceptar una autoridad supranacional. Y los del centro de Europa llevamos siglos con esa dinámica, ¿no? Y la autoridad supranacional más longeva, que ha durado más tiempo, ha sido el Sacro Imperio Romano. Y el Sacro Imperio Romano no se sabe muy bien lo que era, porque de sacro tenía poco, de imperio menos, y romano tampoco era mucho. Pero esa cosa aguantó casi 1000 años. Y lo interesante es que cuando el emperador pedía recursos, llegaban los recursos de todas las esquinas del imperio. Entonces yo creo que eso simplemente es una analogía de decir, bueno, al final una base supranacional, de aceptación de una autoridad supranacional, la tenemos. Ahora es cómo la construimos, ¿no? Y ahí yo tampoco no quiero entrar en el tema, yo creo que es más interesante. Por eso yo saqué lo de subsidiariedad, ¿no? Porque es en plan, ¿a qué nivel realmente tú llevas la democracia supranacional que va a decidir? Y yo creo que, y al final el tema de los recursos es importante, ¿no? O sea, si tú tienes bienes comunes, tú necesitas recursos. Entonces, el gran paso que se va a tener que dar es si en algún momento vamos a tener impuestos que van directamente del ciudadano a un fondo o un presupuesto en la zona euro o incluso en la Unión Europea.
Y después, lógicamente, como en todos los presupuestos, tiene que haber un control democrático de esos recursos, a dónde van, cómo se distribuyen, sobre qué ideología. Entonces yo creo que haya estos partidos supranacionales es buenísimo. Diem 25, los Verdes fueron en su momento, Volt puede ser otro momento, o sea, si realmente esto se va a construir como una comunidad política, necesitamos eso imperiosamente. Yo voy incluso a ir más lejos. Si Salvini crea la Liga de las Ligas, crea un movimiento transnacional X, incluso podéis llamarle fascista si queréis, a lo mejor no, nativista, autoritario, como queréis llamarle. Ese es el debate que tenemos que tener, porque al final una comunidad política no es un camino de rosas. Una comunidad política en todos los niveles, y lo sabemos en nuestro país, es de constante tensión, de constante debate, de diferentes ideologías, y eso es lo que justamente nos falta en Europa. O sea que todo lo que sea la politización de las políticas europeas, que esto va muy en contra de la filosofía de Monnet, no me parece negativo. Creo que hemos llegado a un punto en donde no podemos evitarlo, y esos debates los tenemos que tener a nivel europeo, para decidir qué competencias a nivel europeo, qué a nivel nacional, qué a nivel regional y qué a nivel de las ciudades, porque al final muchas de las grandes ciudades hoy tienen más poder que muchas regiones o muchos estados. Sí, sí, Juan. Yo quería puntualizar, porque efectivamente yo creo que el problema es que asumamos que lo que estamos aquí planteando es un debate nominalista. Yo no quiero saber nada del federalismo. Ahora, a mí lo que sí me gustaría, quiero decir, como un modelo que se pueda cumplir mañana por la tarde. No. Yo lo que sí digo, sí, Europa necesita, cuando se está acabando la segunda década del siglo XXI, necesita una constitución. Si Europa necesita un ejército. Intentamos. Si Europa necesita un jefe del Estado. ¿Un jefe del Estado? No, por favor. La terminología. Necesita alguien que sea interlocutor y que la represente a los niveles de otras entidades geopolíticas que hay en el mundo globalizado e internacionalizado que tenemos. Sí, lo supranacional, que es una tendencia casi imparable, con avances y retrocesos, casi imparable. Esto empieza intergubernamental, básicamente, salvo la alta autoridad para tomar decisiones, que eso era lo único. A partir de ahí, todo era intergubernamental. El voto por unanimidad, el veto de los estados para que no se tomaran decisiones, el Parlamento Europeo que no lo elegían los ciudadanos, que eran los parlamentos. Y a medida que, desde el acta única en adelante, a medida que se van tomando decisiones, es para hacerlo más representativo, más democrático, más supranacional. Es decir, que estamos en ese camino. La cuestión está en si ese camino se está recorriendo lentamente, si hay avances y retrocesos, o si hay graves incongruencias, o si en momentos de crisis se salvan esos momentos de incertidumbre con decisiones que ahora podemos considerar desde la academia. Claro, yo entiendo que la academia tiene más libertad a la hora de interpretar que quienes han sido protagonistas en el momento en que han tenido que tomar decisiones. Pero desde la academia es legítimo pensar, sobre todo porque no vas a cambiar el pasado, pero sí puedes interpretarlo y aprovechar las enseñanzas del pasado de cara al futuro, y decir, pues aquí pudo haberse adoptado decisiones que no fueron las más acertadas. Es la Europa que tenemos, no es la única Europa posible, pero tenemos que pensar en el futuro, y pensar en el futuro de cara al siglo XXI es tener en cuenta estos retos que yo entiendo que son ineludibles. ¿Eso significa federalismo? Pues yo no sé si eso significa federalismo. Este federalismo, en el caso de que significase federalismo, ¿es algo que se va a construir en 2 sesiones vespertinas? No, evidentemente. Pero ese es un camino que hay que recorrer. Y si el debate lo centramos en otros aspectos, o si desconocemos, digamos, o no queremos entrar en ello, pues perfectamente podemos estar contentos con los logros que hemos conseguido, que han sido muchos, y con una situación que dentro de lo que cabe, evidentemente todavía, en el mundo globalizado en el que vivimos, todavía Europa marca la diferencia. Pero no va a ser así como no afrontemos verdaderamente el reto que tenemos que afrontar. Y, por favor, nada que ver con el nominalismo y con la terminología. Eso, al final, a lo mejor hasta nos encontramos con el concepto. Allí hay un alumno. Mi pregunta no es para ninguno de los ponentes en concreto, sino el que esté dispuesto pues, a responder, porque lo que era conveniente, pues encantado.
Uno de los principales retos o problemas a los que se enfrenta Europa, o mejor dicho la Unión Europea, creo que es nuestro frente interno, lo que ocurre dentro de nuestras propias fronteras. Y aquí me refiero sobre todo al auge y a la consolidación de los nacionalismos y los etnopopulismos. Y cuando hablo de etnopopulismos me refiero a estos partidos y movimientos que ya no hacen una apelación discursiva tradicional en el sentido de apelar al pueblo contra las élites corruptas o la oligarquía financiera, sino que empiezan a saltar la idea de raza, la idea de raza como idea, y intentando construir una comunidad política, digamos, basada en los rasgos físicos, cosa que es bastante peligrosa y de momento solo está sirviendo para crear algunos titulares alarmantes en la prensa, pero no se está tomando ninguna medida al respecto en Europa. Eso en primer lugar. Por lo que estoy leyendo últimamente, creo que hay cierto consenso y algunos expertos se están poniendo de acuerdo en que países como Hungría y como Polonia han dejado de ser formalmente democracias liberales. Son sistemas políticos y liberales. No son democracias ya de facto, la separación de poderes es un sueño ya efímero del pasado, no existe, sobre todo en estos dos países donde la justicia pues, está totalmente ya en manos del poder ejecutivo del gobierno y no se está haciendo nada desde Europa. Lo único que se ha hecho hasta ahora es iniciar el procedimiento para la puesta en marcha del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. Esto, pues bueno, una de sus principales consecuencias va a ser el que estos países no tengan poder de voto en el Consejo. Pero claro, a gobiernos que son abiertamente euroescépticos, no sé si estas medidas les quitan el sueño. La verdad, no sé si sirve para volver a un punto de partida previo y, digamos, reconducir la situación actual. Me acuerdo que en un viaje que hice con los compañeros del máster de Democracia y Gobierno fuimos a Bruselas y nos recibió allí en el Parlamento Ramón Jáuregui y le planteé todos estos problemas, el de Polonia y Hungría, sobre si Europa tenía alguna hoja de ruta al respecto y qué iba a hacer. Pues me dijo que casi con toda probabilidad Europa no iba a hacer nada. Mejor dicho, Europa y los Estados miembros, porque no se iban a inmiscuir en estos asuntos, más que nada pues quizás porque no tenían agallas. Lo dijo en este sentido. A mí esto me parece muy peligroso por parte de Europa. Es decir, estamos hablando que el mayor espacio democrático del mundo y de la historia tiene en su seno Estados miembros que han dejado de ser formalmente democracias y no estamos haciendo nada, simplemente estamos debatiendo quitarles el poder de voto en el Consejo, absolutamente nada más. Entonces, mi pregunta al respecto es ¿qué mecanismos harían falta por parte de la Unión Europea para revertir esta situación? Y planteo también, improvisando un poco, se me acaba de ocurrir un sexto escenario después de los 5 que enumeraba y explicaba el profesor Pinilla, y es que quizás estamos confundiendo que cuanto mayor número de Estados miembros, esto es una relación directamente proporcional con la calidad del proyecto europeo. Quizás no tenemos que expandirnos más, sino profundizar precisamente en el proyecto que estamos teniendo. Yo ya no es que eso de hablar de introducir a más estados con los problemas que tenemos internamente me resulta un poco escandaloso. Entonces yo creo que los valores democráticos no son simplemente, digamos, una virtud que haya que ejercer, sino que son una obligación que tenemos que instaurar y defender allí donde flaquean, y eso no se está haciendo en Europa. Y si esto no se está haciendo dentro de nuestras propias fronteras, creo que el proyecto hoy por hoy políticamente está acabado totalmente. Nada, simplemente me gustaría saber su opinión al respecto. Gracias. Alfonso. Pues yo estoy en la línea de la persona que ha intervenido, del compañero, ¿no? En el sentido de que yo creo que una organización puede sobrevivir si es capaz de detectar bien cuáles son sus enemigos y de combatirlos. En ese sentido quería entroncar con lo que ha puesto de manifiesto la profesora Ruth cuando ha dicho que el ADN ideológico, la definición ideológica de la Unión Europea obedece a un pacto muy evidente, la socialdemocracia y la democracia cristiana, sí, pero contra alguien, contra el nacionalismo y contra el comunismo. Y ha puesto de manifiesto que convendría abrir la organización a la participación de esa pluralidad ideológica contra la que se funda la Unión Europea. No, yo he entendido que tú has puesto de manifiesto que esas ideologías contra las que se fundamenta el proceso europeo, bueno, está claro que socialdemocracia y democracia cristiana es el ADN ideológico de la Unión Europea y que hay otras alternativas. Pero alguna de esas otras alternativas, el nacionalismo, por ejemplo, es una alternativa profundamente antieuropea y que albergarla en el seno de la Unión Europea supone el riesgo considerable de la destrucción de la propia Unión, por cuanto que son sus enemigos.
Y yo estoy con tu intervención en que hay que luchar, por ejemplo, contra esos enemigos. ¿Cómo? De una manera democrática, evidentemente. Se está hablando incluso de la posibilidad de establecer un mínimo de representación para estos partidos de cara a poder ejercer esa representación en el Parlamento Europeo. Un mínimo umbral. Y si no, se queda fuera de esa representación, cosa que algunas voces ya también plantean para el caso de los nacionalismos en España. Por lo tanto, esta es una línea de otra posible Europa. ¿Por qué no? Hay que ponerlo de manifiesto. La manera de que una organización mejor se defienda es detectar al enemigo y neutralizarlo de una manera democrática, claro que sí. Así que en esa línea sí estoy de acuerdo contigo. Por cierto, yo tengo otra duda sobre el Estado federal. Nos ha comentado Miguel en una frase que me parecía inteligente, ¿no? ¿Es necesaria más España en Cataluña, por ejemplo, y más Cataluña en España? Este segundo axioma no logro entenderlo bien. ¿Acaso no hay suficiente Cataluña ya en España? ¿Cómo? Yo sí creo que hace falta más España en Cataluña, ¿no? Pero no una España sentimental, no. Creo que hace falta más presencia del Estado en Cataluña. Pero de Cataluña en España no logro... Claro, ha sido una frase, si nos la puedes aclarar, estupendo. A ver... bueno, Ruth. Sí. A ver, yo no he dicho que entrarán los enemigos contra los que se construye la Unión Europea. He dicho que hay otras fuerzas políticas, que ahora mismo hay otras fuerzas políticas que están operando en el espectro ideológico de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea, y que, por tanto, sería aconsejable, porque si no va a haber fracturas y serias desde la población hacia las instituciones europeas, como estamos viendo, que sería por lo menos interesante tenerlas en cuenta. Pero ¿nos podrías concretar, Ruth, para saber de qué estamos hablando? ¿Otras fuerzas políticas? ¿Cuáles? A ver, la democracia cristiana, decías, es fundacional por los liberales, por ejemplo, el grupo de los liberales, los verdes. Eso está... ¿Qué nacionalista? Pero, por ejemplo, ¿quién? ¿El PNV, que está en la democracia cristiana, por ejemplo? 5 estrellas. Yo creía que estabas hablando del problema de Italia. Te iba a preguntar ahora, ¿qué hacemos con un país tan importante como Italia? ¿Cómo se incorpora? ¿Cómo se incorpora Italia? Es decir, que eso ya tiene tu grupo. ¿Cómo incorpora Italia? ¿Dónde? Según el análisis que tú, Ruth, acabas de hacer, los responsables eran socialistas y demócratas cristianos o tal, que ya no existen ya no existe. En Italia ya no existe. Están, digamos, marginalizados. Ahora tenemos un grandísimo problema, que ya no es un problema menor. Italia es uno de los países fundadores, es la cuarta economía, etcétera, etcétera. Y ahí hay otras fuerzas. Yo creía que a eso te referías. Ahí hay unas fuerzas que son fuerzas regionalistas, que son las ligas, la Liga Norte, o son 5 estrellas, que es un movimiento populista de izquierdas o nacionalista. ¿Eso cómo lo incorporamos, en concreto? Yo no estaba pensando en estas fuerzas políticas. Yo en Italia sí, me parece que es uno de los grandes problemas. Estaba pensando en otras fuerzas políticas que tienen... Por eso te preguntaba cuáles, para ver... Por ejemplo, con los liberales... Bueno, los liberales están en el corazón. Los liberales son los más liberales, valga la redundancia, los más capitalistas, los más europeístas. Yo, mi experiencia en el grupo en el Parlamento Europeo es que los más capitalistas y los más europeístas son los liberales. No hay ningún problema con ellos. Están a favor de la más Unión Europea, más economía de mercado, más derechos humanos, menos los más agresivos o los más beligerantes contra el populismo de Orbán, de Fidesz, etcétera, etcétera. Son los liberales, Guy Verhofstadt en concreto. Sí, recuerdo que Orbán, por ejemplo, está en el grupo del Partido Popular. Está en el grupo del Partido Popular. Es vicepresidente del Partido Popular. Popular Europeo. Quiero decir que esto está también ahí. Quizás el Partido Popular Europeo debería revisar a quién tiene en sus filas, ¿no? Sin duda. Lo que quiero, yo voy un paso más por arriba, más desde la abstracción. Es decir, los mimbres ideológicos sobre los que se ha construido Europa, la Unión Europea, las instituciones europeas, beben de esas fuentes de la socialdemocracia y la democracia cristiana. La democracia liberal y la economía de mercado. Sí, eso es obvio. Pero, además, han sido las fuerzas políticas, ya bajando, descendiendo un nivel de concreción, son las que han montado todo el sistema institucional, los que lanzan la convención para lanzar el tratado constitucional, que pretenden constitucionalizar derechos sociales y demás. Y esto, además, diciendo, no hay una salida a esto que estamos proponiendo, lo demás es todo malo.
Bueno, yo niego la mayor. Yo no creo que ni la Unión Europea ni la supranacionalización de las políticas vaya a ser todo un camino de rosas, y más bien creo que ahora mismo el equilibrio de fuerzas lo que nos está diciendo es cuidado, porque como supranacionalicemos determinadas políticas, lo que vamos a tener es efectivamente una construcción de Europa fortaleza, Europa en la que prime la seguridad sobre la libertad, la seguridad sobre los derechos individuales, etcétera, etcétera. Y eso es lo que estamos viendo que está pasando, porque la correlación de fuerzas políticas en la mayoría de los Estados miembros va por esa vía. Y si esos son los gobiernos que van a estar sentados en el Consejo Europeo, obviamente van a tener una mayoría que van a ganar esas votaciones. Por lo tanto, cuidado con pensar en que todas las políticas que supranacionalicemos van a ser bondadosas per se y que van a mantener los valores europeos que decía Bauman que en principio nos distinguían de otros actores políticos globales. Mucho cuidado, porque eso no es real, ¿eh? Es más bien una construcción simbólica que nos ha servido para mantenernos frente a los americanos. Nosotros somos de Venus, ellos son de Marte, cosa que no es cierta. Y voy a poner un ejemplo que me parece bastante llamativo. Tratado de Roma, Tribunal Penal. Estados Unidos dice, yo no firmo. El Tribunal Penal Internacional, como sabéis, lo que plantea es que pueda juzgar a personas de los estados firmantes que hayan cometido violaciones de derechos humanos en situación de conflicto, ¿vale? ¿Qué hace la Unión Europea? La Unión Europea, los Estados miembros de la Unión Europea no dicen no firmo. Ellos dicen no, yo pie de página. Y en ese pie de página dice que sus ciudadanos no pueden ser juzgados por el Tribunal Penal Internacional. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué valores estamos hablando? ¿Qué estamos diciéndole a los ciudadanos? Que nosotros sí firmamos el Tratado de Roma, pero por lo bajinis y no de cara como hace Estados Unidos, diciendo no, pero nosotros no lo vamos a cumplir porque vamos a poner un asterisco, ¿no? Los famosos asteriscos de la Unión Europea y del desarrollo normativo de la Unión Europea. Y así podríamos citar un montón de ejemplos. Entonces, vamos a ver qué tipo de Europa queremos construir, sobre qué valores queremos construirla. Y desde luego, la tragedia que estamos viviendo ahora mismo de un bloqueo institucional, un bloqueo político, ausencia de liderazgo, las personas que están liderando en este momento la Unión Europea obviamente no lo están haciendo bien. Volver a caer en los mismos errores, seguir con el mismo procedimiento de toma de decisiones parece que no es la mejor opción. Y quería hacer una observación sobre algo que habéis mencionado antes, creo que lo había dicho Mario, no sé si has intervenido, bueno, no sé quién lo ha dicho, alguien lo ha dicho. Sobre el tema de que por qué no tenemos un presidente de la Unión Europea que sea el equivalente, tenemos dos. Bueno, ahí hay una cuestión, eso es un debate que se ha tenido en el seno de las instituciones, y Alejandro lo sabrá perfectamente, de por qué no tenemos un sistema más presidencial que parlamentario, en vez de esta fórmula híbrida entre presidencialismo y parlamentarismo y tal. Bueno, es reticencia de los estados, básicamente, ¿no? Es decir, no podemos, si tenemos un presidente con tanto poder, no vamos a poder controlar a nuestro Frankenstein particular, que es el que tenemos ahora mismo agarrado a través del Consejo, del proceso de toma de decisiones del Consejo, ¿no? Entonces, es muy difícil trasladar eso cuando no tienes la voluntad política por parte de los estados, incluso siendo mayoría aquellos que apostaron por la construcción de ellos, es decir, Partido Socialista y Partido Popular Europeo, no son los que más voluntad política tienen en la presidencialización. Por lo tanto, cuidado con lo que estamos diciendo, porque obviamente se dice una cosa y se hace otra, ¿eh? Vale. Yo detecto un cierto nivel de contradicción interna, porque si tú dices, el problema es que el supranacional pueda de alguna manera desnaturalizar o tergiversar la realidad, entonces la solución es lo intergubernamental, porque son los dos extremos. Entonces lo intergubernamental sí que nos aleja de una Europa más unida y más fuerte. De manera que lo supranacional nos podría acercar en el medio, en el larguísimo plazo a lo federal, pero huimos el debate terminológico. El debate terminológico, pero entonces, si la cuestión está en para que no ocurran determinadas cosas, seguir apostando por lo intergubernamental, entonces estamos desnaturalizando lo que queremos de alguna manera construir, o lo que decimos que queremos construir. Porque mira, y yo quería haber intervenido esta mañana en relación con cuando dices,
los flujos migratorios no son un problema. Hombre, sí son un problema gravísimo desde mi punto de vista, en la medida en que serán 50.000, bueno, 50.000 personas, no sé si 50.000 personas, date cuenta de la cantidad de personas, a lo mejor, claro, en comparación con, yo qué sé, con la población mundial, pues será un porcentaje muy pequeño, pero son 50.000 personas, y son un problema en tanto en cuanto no somos capaces de resolverlo, porque aunque no lo hayamos generado, nos atañe y nos afecta a nosotros, y no somos capaces de resolverlo precisamente porque no hay una decisión supranacional. No hay competencia. Porque no hay competencias. Entonces, y porque no hay competencia, lo que es una emergencia se convierte, desde mi punto de vista, en un problema. Otra cosa es que no se quiera considerar que es un problema. Yo creo que es un problema. Yo creo que es un problema. Y es un problema porque en ese nivel de decisión prima lo intergubernamental y no se ha sido valiente para que en ese ámbito haya una decisión supranacional. Pues ese es el debate. Y es un debate que puede ser terminológico, pero si no queremos convertirlo en terminológico, es el camino de ruta que hay que seguir. Que durará 20 años, 15, 10, 9, no sé cuánto, pero tenemos que emprenderlo, porque si no lo emprendemos, yo creo que esto corre el riesgo, pues lógicamente, de ser reversible y de ir, bueno, pues a una situación, pues a lo mejor que no vamos a querer ninguno de los que estamos aquí, con independencia de los matices, que por otra parte son muy legítimos y son muy loables, de las personas que opinamos al respecto, ¿no? No sé si... Vamos a cambiar el tercio, luego volveremos otra vez a... yo es que estoy enfrentando a unos con otros como un pequeño aprendiz de brujo, De todas maneras, me estoy dando cuenta, ya concluiremos, que es más fácil decir lo que no hay que hacer que lo que hay que hacer. En lo que no hay que hacer y en los errores vamos a coincidir mucho. En lo que hay que hacer ya empieza a ser un poco más complicado. Es que quería que hablaran los alumnos, pero dímelo. Voy a dar un ejemplo. Dime. Además, en lo que hay que hacer. Contestándole a Juan. Yo no quiero que haya una supranacionalización de las políticas migratorias que obligue a mi Estado a abrir plataformas externas de recepción de migrantes fuera del territorio español. ¿Por qué? Porque no tengo el control sobre la violación o no violación de derechos en esos campos. Si yo supranacionalizo esa política, si yo me pongo de... Obviamente, en mi caso, yo no voy a estar de acuerdo. Por lo tanto, creo que es más fácil controlar esa política desde el Estado que no desde la supranacionalización de la política. ¿Y qué pasa, Ruth, si Europa no lo hace y lo hace tu Estado, si lo hace Italia, por ejemplo? Si tú fueras una ciudadana italiana, te correría mucho más riesgo de que haya campos en Libia que si eso lo organiza la Unión Europea. Es decir, ¿a ti no te soluciona el hecho de la nacionalidad que hay una política reaccionaria? ¿Tu gobierno nacional puede ser un gobierno reaccionario? O sea, no tiene nada que ver la nacionalidad y la supranacionalidad para los componentes de una política. El problema es, si un asunto tan grave como es... Yo te quería hacer una pregunta, ya que tal, yo te hago otra. ¿No sería más fácil que en lugar de enfocar este problema de la inmigración como un problema irresoluble, porque va a ser irresoluble, es un problema el de la inmigración ilegal o ilícita? ¿Por qué no distinguimos, cosa que yo no he visto esta mañana, lo que es la tutela internacional de lo que son los refugiados, de lo que son los inmigrantes ilegales? Esa es la política de la Unión Europea. ¿Estamos o no estamos de acuerdo en que tiene que haber un tratamiento diferente de lo que es la tutela internacional y los derechos humanos de la gente que viene huyendo de la muerte y de la guerra y de la persecución, de los que vienen simplemente entrando ilegalmente en la Unión Europea? No a nivel teórico, yo a nivel teórico te comprendo muy bien porque yo estoy en la misma tesis que tú has estado esta mañana, pero me he dado cuenta que podíamos arreglar el problema de los refugiados y que no se arregla porque va junto con el problema de los inmigrantes ilegales. A ver. ¿Por qué? Porque queriéndolo todo no arreglamos el problema de los inmigrantes. Entonces yo te quería hacer una pregunta. ¿Podríamos llegar a distinguir con un régimen jurídico diferente lo que son las personas sometidas a la tutela internacional por derecho de refugio de lo que es un problema económico de la inmigración? ¿Eso ya está? ¿Eso está No. En la exposición de esta mañana iban juntas. No, yo he hablado de flujos mixtos. Flujos migratorios, y en los migratorios iban los refugiados y los inmigrantes. He hablado de flujos mixtos, punto uno. Es igual. El problema, si no está en tu exposición de esta mañana, está, te lo digo, en la agenda europea de lo que hay. Un camino de comprensión, de cambiar lo que ha sido Dublín para mejorar el derecho de asilo, para hacer cuotas de reparto de asilados en el resto de la Unión Europea, pero que eso se produce
imposible cuando se mezcla la inmigración ilegal con el tema del refugio. Y ese es el tema, te lo digo, de índole práctica, ¿eh? No es un tema teórico de que unos sean los buenos, que están por los derechos humanos y otros los malos, sino de que hay un intento imposible de momento de separar lo que son los refugiados políticos de lo que son los inmigrantes ilegales. Y mientras no arreglemos eso, de carácter práctico, no arreglaremos ningún problema, porque habrá países que no aceptarán nunca que entren ilegalmente en su frontera gente que no viene huyendo de la persecución, sino que viene huyendo de la miseria o del hambre o en busca de trabajo. Vale, pero es que eso no es un problema real. Pero eso es el problema real. No, porque eso es tan real como que hoy en Francia ha estado a punto de ser presidenta de la República una señora que se llama Le Pen, y que en Italia es presidenta de la República y ministro de Interior dos neofascistas. Mira si es un problema grave. El problema de que el rechazo de la población a una inmigración incontrolada lleva consigo que no podemos arreglar, o hay argumentos para que también rechacen a los refugiados políticos, los refugiados de guerra. ¿Sí? Veo que no me has entendido nada de lo que he dicho esta mañana. Es posible. Lo siento un montón. Lo siento un montón. No, yo digo, no tú, el problema que hay en Bruselas, Yo, sinceramente, los hotspots que se han abierto como consecuencia de la implementación de la Agenda Europea de Migración del año 2015, en esos hotspots se hacen entrevistas a todas las personas que llegan para distinguir quiénes son las personas que tienen acceso a la protección internacional y cuáles no. El problema no está en la distinción, el problema no está en el marco normativo, en el marco legal, que eso está súper claro. No, Dublín hay que cambiarlo. No, pero Convención de Ginebra, Estatuto de Nueva York. ¿Y Dublín es un procedimiento homogenizador de las normas europeas para conceder el asilo. Y el problema no está en esa ley marco de los reglamentos de Dublín. El problema está en los desarrollos nacionales, que los reglamentos de Dublín no detallan. Pero ese es el problema, no el derecho de asilo. Por lo tanto, no es un problema de los flujos migratorios, es un problema de la gestión de esos flujos migratorios. Es un problema de descompensación entre los distintos Estados miembros. ¿Por qué? Porque tenemos unos Estados miembros que, en base a Dublín, conceden el asilo y, por ejemplo, Alemania, en 2 meses tienes una resolución de la solicitud de asilo. En España vas y tienes que esperar 2 años. ¿Dónde vas a ir a pedir el asilo? Pues a Alemania. Si además en Alemania tienes una garantía que te van a dar una serie de beneficios sociales, vivienda, acceso al Estoy de acuerdo contigo. Formación. Déjame terminar, por favor. Estoy de acuerdo contigo. No, que me estás interrumpiendo. Que estoy de acuerdo. Aquí los de... Si no vamos a discutir cuando estamos de acuerdo. Bueno. Entonces, yo creo que no hay confusión en eso, la confusión está en la gestión y la confusión está en que no es fácil devolver a los países de origen y tránsito a aquellas personas que son migrantes económicos y que han cruzado la frontera de manera irregular. El problema está que si no tienes firmado un acuerdo bilateral con los países de tránsito y origen, no puedes devolver a esas personas porque los estados no te las van a aceptar. Ese es el principal problema. Por lo tanto, tú detienes a esas personas, las tienes en unos campos y como no les puedes dar el asilo, no les puedes dar el estatuto de asilo ni el de refugiado. Y no las puedes expulsar porque no tienes firmados acuerdos bilaterales con los países de los que vienen. No puedes coger y expulsarlos porque estás vulnerando el derecho internacional a la no devolución. Y eso no se puede hacer porque algo que no entendemos los Estados es que una vez que firmas el derecho internacional tienes la obligación, no es opcional, es la obligación de proteger a las personas que buscan protección internacional. Y eso es lo que parece que no entienden los distintos gobiernos de la Unión Europea. No. Salvo el alemán. Sí. Y esto es así. Hasta que no ha habido acuerdos bilaterales firmados de readmisión con países de origen y tránsito, tú no puedes expulsar a nadie. Y de hecho, lo estamos viendo aquí con mucha gente con tarjetas de expulsión que llevan años viviendo en España y están esperando a acogerse al procedimiento de arraigo. De arraigo social, que son 3 años de justificación de residencia en un municipio. Vale. Y si estuviera aquí el alcalde, me lo confirmaría. Entonces, mucho cuidado porque no es un problema y, por supuesto, niego la mayor de que los 50.000 sean un problema para la convivencia en Europa. La niego porque ¿a cuánto tocamos? 500 millones de personas con 50.000 personas que están llegando. Entonces, vamos a ver cuáles son las políticas que está poniendo en marcha la Unión Europea y los Estados miembros en la periferia de la Unión, que son las que efectivamente no están funcionando para controlar esa salida de los flujos. Y, por supuesto, las políticas de cooperación al desarrollo. Bueno, parece que no hay que utilizarlas en ese binomio porque no ha funcionado. Consejo Europeo de Sevilla 2001, dice Aznar, Presidencia Europea, dice Aznar, señores, vamos a tener que, para controlar la migración irregular, lo que tenemos que hacer es vincular a la cooperación al desarrollo. Todos los estados de Centro Europa se llevan las manos a la cabeza. ¿Cómo vamos a vincular
esto de esta manera. Ahora es lo progresista. Lo que decía Aznar en el año 2001. ¿Qué decía Sarkozy en el año 2005, cuando es el referéndum del Tratado Constitucional? ¿Qué dice Sarkozy? Dice, no, yo lo que quiero es recibir una migración choisie, elegida, porque yo lo que tengo son migraciones familiares y lo que quiero es nutrir mi mercado de trabajo. Y todos nos llevábamos las manos a la cabeza. Y ahora es lo que se está proponiendo. Estamos retrocediendo de manera radical en la gestión de las migraciones en todos los Estados miembros. Y, en fin, bueno, lo dejo aquí. Vale. Bueno, vamos a dar el paso a más preguntas de la sala. Buenas tardes, soy Andrés de la Universidad de Salamanca y voy a ser como el otro compañero, voy a hacer un planteo para que un poquito me lo complementéis. Yo lo que pienso un poquito en la Unión Europea de lo que hay una falta es de comprensión de las distintas idiosincrasias que hay en Europa. Yo creo que lo del federalismo no es una oportunidad, sino que es una necesidad en un mundo globalizado como el de hoy, porque es que si no vienen países de 1.000 millones de habitantes como China y nos comen con patatas. Son países que están haciendo planes estratégicos a 30 años, mientras nosotros aquí estamos dándonos codazos. Mientras nosotros estamos aquí con el problema de Grecia, llega China y te compra el puerto del Pireo. O estamos aquí nosotros con estas discusiones, como decía usted, sobre cuando estaban los turcos a la puerta de Bizancio y ellos estaban discutiendo sobre el exceso de Los Ángeles. El exceso de Los Ángeles. Pues igual tenemos a Estados Unidos que hace 2 días está girando la política exterior diciendo que su principal competidor es la Unión Europea, no Rusia ni China, y nosotros seguimos sin darnos cuenta del problema que se nos viene encima. Y yo creo que lo que hay una falta de comprensión entre distintas vertientes. Entre una vertiente un poquito más, por ejemplo, hay 2 conflictos, norte-sur, que sería entre una vertiente más latina, católica, más ligada a la socialdemocracia, aunque no coincida con los gobiernos, y una del norte más anglosajona, liberal, protestante, que se enfoca más en, que es más rigurosa en lo económico y se enfoca más en lo que es la responsabilidad individual. Y no se entienden. Y después igual otro conflicto este-oeste entre unos países que tienen ya una larga tradición democrática con otros países del este de Europa que, vamos, que tienen apenas 15 años o 20 años de democracia. Y al final es eso, es una falta de diálogo y de comprensión, cuando aquí todos nos tiramos la piedra, cuando aquí no hay nadie libre de pecado. Entre el norte y el sur, es verdad que aquí en el sur nos hemos pegado una fiesta, pero en el norte se han beneficiado de nuestra fiesta. Aquí en el sur... Exacto, nuestra fiesta ha sido comprando en plan de los productos del norte. Como aquí en España tenemos un gran déficit en la balanza comercial, en parte por China y en otra gran parte por Alemania. Gracias a esa fiesta somos menos competitivos y ellos se han beneficiado. Y dice, vale, paga el español que se endeuda, paga el banco que presta de forma irresponsable, pero ¿y el banco alemán que prestaba a los bancos españoles? Hombre, y... como aquí todos tienen la culpa, y después los países del este también hay que entenderlo, vienen de una tradición comunista, en plan de como solo tienen un bagaje de 10 años de democracia, y no puedes pretender que en 10 años de repente adquieran de golpe y porrazo los valores democráticos. Después encima son países pequeñitos que tienen el recuerdo de la invasión y del imperio turco, que han tenido a lo largo de los últimos 100 años varios conflictos étnicos, y claro, de repente ven el problema demográfico que tiene ahora mismo la Unión Europea, y los conflictos que está habiendo en barrios como en Molenbeek en Bélgica o en determinados guetos en París, dicen, no lo comparto pero entiendo que opinen así, es entendible. Como no comparto su postura, de que esto tiene que ser en plan de un país 100% cristiano y no aceptar a uno, pero es entendible, porque es verdad, dice, no creo que haya un problema de inmigración ahora, pero lo habrá en el futuro, porque es un problema demográfico, dice, en África, en parte por el problema de desarrollo social y económico que hay, sigue pues prácticamente como Europa estaba hace 150 años, la mujer en casa a tener hijos y a fregar, y tiene 9 hijos por pareja. El problema es que antes de los 9 hijos se te morían 5 o 6 antes de llegar a los 5 años, ahora no, ahora te sobreviven todos, y aquí en Europa estamos teniendo pues una media de 1,3, y sí que, ahora no, pero en un futuro, a largo plazo, sí que puede haber un problema de reemplazo o una amenaza a lo que es a la cultura europea. En plan de no tomárselo como partidos como el de Víctor Orbán, de que esto es una conspiración judeo-masónica de George Soros, de que van a acabar con la civilización europea, pero también hay que tener ojo, hay que ser responsables e ir incorporando según en la medida de nuestras posibilidades, porque dice, no hay un problema de recursos en la Unión Europea, pero sí hay un problema de puestos de trabajo, porque entre la última revolución tecnológica y las que están por llegar, cada vez se necesita menos puestos de trabajo para producir lo mismo. Y en ese tema sí que tenemos un problema. A ver, ¿qué más tenía que decir? Es que tengo que organizar. Vale. Muy bien, muy bien.
Muy bien, muy bien. Yo creo que como aportación a las reacciones por parte de los ponentes está muy bien. Vamos a seguir dando la palabra por aquí, que tenemos dos. A ver, que levanten la mano. Buenas tardes, me llamo Jorge y soy estudiante de Derecho de la Universidad de aquí de Extremadura. ¿Consideran ustedes que lo sucedido con la euroorden en el caso de Puigdemont afectará a continuar el Tratado Schengen, ya que ha quedado claro que es un mecanismo estéril porque somete el sistema judicial de un país soberano a decisiones de tribunales regionales ajenos a los otros estados de una manera abiertamente arbitraria? Y voy más allá. El tribunal alemán ha violado la euroorden porque el país ejecutó la entrega conforme a lo que establece la decisión marco de 13 de junio de 2002, digamos que somete el procedimiento de entrega a la función de autoridades centrales de ejecución de una orden de detención europea. Debe limitarse a un apoyo estrictamente práctico y administrativo. Y esos jueces norte de Alemania no pueden juzgar qué violencia ha habido tanto en Tarragona como en Hospitales, por ejemplo, y menos juzgar qué supone el golpe de Estado de otoño de 2017, y ya que un golpe de Estado es un delito gravísimo que se sustancia en cualquier estado del mundo. Bueno, soy el único jurista. Bueno, ¿más preguntas a los alumnos? Vale, mi nombre... me levanto, ¿no? Vale. Mi nombre es Miguel, soy de la Universidad de Extremadura y voy a preguntar respecto a un tema que hemos tratado, que ha sido lo de los partidos, el agotamiento de la socialdemocracia y los demócratas cristianos, que dicen que han copado el poder y la ideología de la Unión Europea, pero bueno, y ha sido porque la gente los ha votado en sus respectivas naciones, o estados, mejor dicho, y dicen que ahora no tienen, que deberían haber otros partidos, otras plataformas para responder a los nuevos partidos populistas. Pero ¿cómo sería esto posible si, por ejemplo, tienen el respaldo popular esos partidos o eurocríticos o que desafían a esos populismos sin caer en los partidos del establishment? Un par de preguntas más, que se nos ha agotado el tiempo. Ya, si hay alguna mujer que quiere intervenir, le daremos prioridad, pero tampoco la vamos a obligar, ¿eh? Tengo que uno y otra persona y se ha terminado. Mi pregunta también era más una sugestión, porque algunas personas aquí han atacado países como Polonia o Hungría. Yo pregunto porque también no se podría invitar a esta conferencia un embajador de Polonia o Hungría para defender su país. Yo tendría mucho interés en oír su opinión de un representante de esos países. Yo creo que sería muy bueno tener un derecho a la defensa y a la respuesta. Muchas gracias. Ahí por la parte que nos toca, a estas alturas ya va a ser difícil, pero bueno, lo tendremos en cuenta de cara a futuras encuentros. Sí. Hola, buenas tardes. Lo primero, darle la enhorabuena. Mi nombre es Juan Fernando, vengo de aquí, de la Universidad de Extremadura, y yo quería preguntarle, a colación con lo que ha dicho el compañero, por el auge de los partidos populistas y nacionalistas, ¿no creen ustedes que es debido al modelo económico actual que tenemos en la Unión Europea, debido a que las clases populares, en este caso, son las que más sufren y les cuesta llegar a fin de mes y se ven evocados a estas medidas, ya que han perdido la esperanza en partidos, por ejemplo, socialdemócratas, y no creen que hay que optar por otra vía? Muchas gracias. A la última yo digo que sí, que tiene razón. El micro, no sé si lo tiene encendido. Allí. ¿Alguien más? Ya no sé nada, ¿no? Bueno, pues tenéis la palabra. Si queréis hablar, yo lo del orden me gustaría hacer un comentario, pero... No, habla. No, bueno, yo en relación con lo que decía, pues bueno... Utiliza este si no. Desde el punto de vista... Hemos acabado la pila o no está encendido. No, en relación con la última pregunta, que es una pregunta que, bueno, sí es importante, porque efectivamente esa crisis de los partidos, digamos, tradicionales es notoria, no solamente en España, sino también en otros países europeos. Pues claro, tiene que ver, lógicamente, bueno, pues con que hay una serie de expectativas y hay un modelo económico y hay unas circunstancias, y de todo eso se ha hablado de alguna manera esta mañana, y entonces pues hay hay un déficit ahí de solución de problemas que en el caso de la Unión Europea yo creo que se podría resolver pues con
pues con más representatividad, con más transparencia y con más democracia y con más discusión, pues para que el modelo económico y para los retos que supone el modelo económico y la globalización, pues se encarasen oyendo y escuchando a todos y pensando pues en eso que se ha dicho también esta mañana, ¿no? Que Europa también tiene que construirse no solamente de abajo arriba, sino de arriba, o sea, no solamente de arriba abajo, sino de abajo arriba, ¿no? Y yo creo que este tipo de foros, yo creo que y buena parte de las cosas que se están haciendo, yo creo que invitan a pensar que por ese camino se está transitando. Otra cosa es que la ciudadanía lo perciba así y que efectivamente los retos sean tan importantes, pues que difícilmente veamos soluciones a corto plazo, ¿no? Bueno, un par de cosas. Vamos a empezar por el tema de Polonia y Hungría, ¿no? Es un tema preocupante, es un problema de una tendencia iliberal que vemos en muchos sitios, no solamente en Hungría, en Polonia, lo vemos también en sitios incluso como el Reino Unido y Estados Unidos, que siempre han sido los ejemplos de sociedad liberal. Y ahí tú planteabas qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer ahí? Y lógicamente, si tú no tienes esa autoridad política supranacional, estás limitado en lo que puedas conseguir, ¿no? Tú en un foro intergubernamental lo que puedes hacer es eso, ¿no? Justamente pues decidir, y necesitas unanimidad que el otro no pueda votar, y lo más normal es que el otro ya tenga otro aliado, por lo tanto ya tampoco vas a poder parar eso. Y realmente quieres pararlo, porque yo estuve hace poco, no soy el embajador de Polonia, pero estuve hace poco en Polonia intentando entender un poco más la realidad. Y los polacos en las encuestas indican que son muy pro Unión Europea, muy pro Unión Europea, en porcentajes cercanos al 80%. Entonces tú vas a castigar a una población por ciertas políticas de a lo mejor un porcentaje de la población que ha votado por ese partido, que ahora sí que está en el poder y está minando el Estado de Derecho, o le das artilugios, alianzas, herramientas, apoyos para que se pueda revertir eso, ¿no? Como se ha comentado, son democracias muy jóvenes todavía, que vienen del comunismo, que vienen también de una realidad muy diferente a la economía de mercado. Mucho experto de esa zona del mundo nos dice que la terapia de choque liberal al final no ha funcionado en esos países. Mucha población se ha quedado desprotegida y por lo tanto tenemos a una reacción proteccionista, autoritaria frente a ese liberalismo que se introdujo de una manera quizás muy acelerada, que va un poco a la última pregunta también, ¿no? Aquí nosotros en el Cano hemos hecho un trabajo de intentar explicar por qué había ese tipo de rechazo al establishment, a las élites, y hemos venido con 5 respuestas, porque es un tema complejo. La primera es desigualdad. Cuanta más desigualdad, más gente desprotegida, más gente que se ve como perdedora, más apoyo del proteccionismo o del populismo. Segunda, xenofobia. Se ha abordado, al final no podemos evitarlo. Ruth hablaba de esos 50.000, pero bueno, yo, como os he dicho, yo nací y me crié en Suiza. El tema de los inmigrantes, desde que yo tenía prácticamente uso de razón, estaba en la agenda política en Suiza. En los años 80 ya se hablaba de esto, de los refugiados que venían de muchos sitios de Asia, pero después también vinieron muchos de los Balcanes. O sea, llevamos mucho tiempo, yo creo que en general la élite no ha sabido y no sabe enfrentarse a esta problemática, y yo hace poco estuve, por ejemplo, con el embajador de Suiza, y él me decía, esto era un poco provocador, pero él me decía que eso, ¿no? que él estaba preocupado porque llegaba un momento en que cuando en Suiza el 25% de la población ya no es suiza. O bien es, bueno, además allí no hay como Francia, de que si naces en Suiza te conviertes en suizo. Tú puedes ser de segunda o tercera generación y no eres suizo todavía. Y entonces hay ciertos cantones donde hay una tensión enorme, porque aunque sean los cantones que reciben menos inmigrantes, son los que más rechazo tienen a los inmigrantes. Y planteaba justamente lo que decía Ruth, ¿no? Que
muchas veces muchos inmigrantes económicos se presentan como que vienen como refugiados, después se decide que no son refugiados, hay que expulsarlos, pero si tú no tienes un acuerdo de repatriación de esa gente, están en Suiza y entonces ¿qué hace el gobierno suizo? Si tienen familiares en Alemania, para Alemania. Y si no, viven porque no pueden trabajar, porque son inmigrantes ilegales, no pueden trabajar y entonces están en la alegalidad o ilegalidad y esto crea una tensión enorme. Entonces yo creo que ahí deberíamos buscar soluciones concretas. Finalmente, en el tema de qué hacemos con los populistas y si tendríamos que establecer barreras para la entrada de los populistas en el Parlamento Europeo, yo creo que eso sería muy problemático. Hay unas reglas del juego que son las de la democracia y yo creo que es ahí donde tiene que venir la lucha. No puedes ahora decir no, porque ellos vienen con este tipo de ideología, pues entonces yo cambio las reglas del juego, ¿no? Yo creo que tenemos que enfrentarnos a esa realidad. Es una realidad que está ahí y intentar obviarla, y me remito otra vez al tema de la inmigración. La socialdemocracia, por ahora, en los últimos 20-25 años, no ha sabido abordar el tema de la inmigración. ¿De verdad que no? Eso se ha visto, entre otros, pero ese, por ejemplo, por lo menos en el Reino Unido y en otros sitios, en Alemania también, inclusive, en Francia igual. O sea, ¿dónde se van todos esos votos? Porque al final yo pienso que está desigualdad, xenofobia, se ha comentado, la revolución digital. Señoras y señores, estamos en una de las revoluciones industriales más fuertes que se ha visto desde la revolución industrial. O sea, va a cambiar todo lo que estamos haciendo. Entonces, el impacto en el mercado laboral es enorme, en las relaciones sociales es enorme. Y eso crea mucha aversión, mucho miedo, y la gente va por el que me va a proteger. Cuarta, tenemos una crisis del estado de bienestar. Gorda. Tenemos que reformarlo, tenemos que saber cómo lo vamos a pagar, tenemos que saber cómo lo hacemos. Y tenemos en el estado de bienestar grupos de interés muy potentes que, por un lado o por otro, son proteccionistas. Pensemos en los funcionarios. ¿Qué funcionario quiere que se cree un tratado de libre comercio y de servicios con Estados Unidos? Si sabe que ellos están protegidos y, por lo tanto, si empiezan a privatizarse los servicios, van a recibir toda la presión de la globalización sobre ellos. Igual que, porque ahora mismo, el sector privado es el que recibe la presión de la globalización. Si estás en el servicio público todavía estás protegido. Entonces, claro, tú creas ahí unos grupos de presión enormes a favor de más protección. Y por otro lado, la gente que está en el sector privado ve a los funcionarios, a los burócratas como los protegidos, y eso ensalza el discurso de mira la burocracia de Bruselas, mira esta gente del Estado, mira los funcionarios que viven, etcétera, que crea también un sentimiento antisistema. Y el último, el quinto, es tenemos una crisis gorda, muy gorda, de la democracia representativa. El político común no sabe llegar a la gente y la crisis global de 2008-2009 fue resuelta por los tecnócratas, los bancos centrales y lo que diga el Fondo Monetario Internacional, lo que diga la Comisión Europea, lo que diga la OCDE. O sea, los tecnócratas han sido los encargados de resolver y de proponer soluciones. Si tú dejas de lado la política y se la das a los tecnócratas, creas un vacío. ¿Quién llena ese vacío? Los populistas. Entonces ahí tenemos un problema serio realmente de cómo organizamos la democracia representativa. Finalmente, para no escaquearme de la pregunta sobre cuánta Cataluña en España, bueno, desde un punto de vista federal hay algunos ámbitos en España donde todavía no están desarrollados. El Senado, por ejemplo, no es un Senado, no es una Cámara territorial. Ahí por lo menos se podría tener mucha más presencia territorial, podría ser una Cámara bueno, que tuviese que pasar las leyes, que tuviese capacidad de enmienda, etcétera. En política europea, sabes, por ejemplo, que el Bundesrat, que sería el equivalente, la segunda Cámara en Alemania, tiene muchas líneas en cuanto a la política europea del Estado federal alemán. Algunas son muy controvertidas. Por ejemplo, llama la atención que haya estudios de gallego. Yo el otro día estaba en Polonia
Y yo dije en una charla, dije que a mí creo que me parecía muy raro porque creo que el 60, 70, 80% de la población de España no sabe que en Galicia, en Santiago de Compostela, toda la universidad está en gallego. Toda la universidad, yo tenía 80-90% de mis asignaturas, todas estaban en gallego. Esa es la lengua vehicular. Entonces, si la gente de España no sabe eso, nosotros hemos hecho cosas que nadie ha hecho en Europa. O sea, hemos convertido dialectos en lenguas y hemos descentralizado eso. Ahora, a ver quién es el guapo que quiere traer eso para otra vez para el centro. Muy complicado, pero también llevamos una realidad en que, por ejemplo, decía además Charles, mi director, porque había una reacción ahí del agregado militar de la embajada española en Polonia, que el hombre estaba muy en desacuerdo en que eso existiese, que decía Manuel Fraga, cuando fue a Oxford a abrir la cátedra de gallego, que habló en gallego. Los 40 minutos habló en gallego. Y había muchos españoles allí y le recriminaron que hablase en gallego, que estaba en Oxford y por qué hablan gallego. Y él justamente dijo, es que yo soy gallego, soy el presidente de la Xunta y aquí vengo a abrir una cátedra de gallego. No hay cátedras de gallego ni de catalán en Madrid. En todos los estados federales, en Suiza, en Alemania, en Bélgica, la gente en el Congreso de los Diputados habla en su lengua. O sea, hay elementos ahí federales que nosotros en España no tenemos, que deberíamos desarrollar, pero también por el otro lado hay temas como que no puede ser que en un ayuntamiento de Cataluña se quite la bandera catalana, se quite la bandera española y se ponga una bandera independentista. Eso ningún Estado europeo se permitiría. Eso sería eliminado rápidamente y esa es la más España en Cataluña. Lo dejo aquí. Thanks. Quería hacer las conclusiones, 5 puntos y ya me quito el medio. Propuestas, así para concluir. Me las he apuntado para no salirme. En el tema de los migrantes, de las personas en movimiento, para las personas que necesitan protección internacional, pongamos en marcha los visados humanitarios que ya están recogidos en los tratados, abramos corredores humanitarios para sacar de allá a la gente y así no nos confundimos. ¿Quién es migrante económico y quién es protección internacional? Apliquemos la Directiva de Protección Temporal del 2001. ¿Por qué no se está aplicando la Directiva de Protección Temporal? Abramos vías de acceso a los mercados de trabajo legales y de esta forma evitaremos que la gente que quiere venir a trabajar a la Unión Europea entre de manera legal y no ilegalmente. Segundo punto, África, bomba demográfica, obviamente, estamos perdiendo población, lo decías tú, estamos perdiendo población, la población en África crece en gran medida, crece mucho más rápido que en Europa, que estamos perdiendo, pero lo queremos todo, queremos sostenibilidad del sistema. Pues para tener esa sostenibilidad del sistema, una de dos, o tenemos más niños o traemos gente a trabajar, legalmente, porque si no es legalmente, no sostenemos el sistema. En condiciones dignas. Polonia y Hungría. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Miguel. La ciudadanía polaca, un poquito menos la húngara, son profundamente europeístas. Esa es una parte de la inacción también de la Comisión, porque no quieren que pierdan ese europeísmo las poblaciones, las opiniones públicas de esos estados. La gran paradoja es que esos gobiernos euroescépticos, iliberales, etcétera, etcétera, se están sosteniendo gracias a la llegada de fondos europeos. ¿Qué ha decidido la Unión Europea? Recortar esos fondos europeos para que esos gobiernos pierdan popularidad entre su población y no les vote. No sé si eso llegará a funcionar, lo veremos. Es una de las ideas imaginativas que han propuesto. Y el último punto, la crisis de la socialdemocracia y la caída del muro de Berlín y la ausencia de respuestas por parte de la socialdemocracia, yo creo que es una de las claves para entender el auge de los populismos, la xenofobia y los sentimientos antimigratorios. Se han encontrado los ciudadanos con partidos políticos que no defienden el Estado social que se había construido hasta el final de la Guerra Fría, con un progresivo desmantelamiento de los estados sociales, una incorporación de las políticas neoliberales, las políticas de austeridad, y los ciudadanos se han sentido huérfanos, por parte de los partidos a los que apelaban en ese momento. La socialdemocracia no ha sabido reaccionar y se ha moldado a lo que estaban solicitando los partidos neoliberales, y de ahí el socialliberalismo.
Pues yo creo que tiene que haber alternativa tanto al populismo como al nacionalismo. Y esa alternativa tanto al populismo como al nacionalismo tiene que suponer pues que haya una reflexión muy profunda sobre los retos de futuro y profundizar más en aquello que une y aquello que está por encima de, y no tanto en aquello que divide y que está dentro de. Y yo creo que eso es lo que le hace falta a España, porque estamos en España, y creo que fundamentalmente, porque de eso es de lo que hemos hablado aquí, es lo que le hace falta a Europa. No sé si es una utopía, pero por lo menos hay caminos que recorrer, y si todos nos ponemos en marcha, pues alguna solución seguro que encontraremos. Bueno, pues yo estoy de acuerdo básicamente con las 5 causas del surgimiento y el auge de los populismos que ha puesto de manifiesto Miguel. Básicamente yo coincido con ellas. No estoy tan de acuerdo con el hecho de que aquí el estado del bienestar ha sido totalmente colonizado por el neoliberalismo, y esa es la causa fundamental de la crisis de la socialdemocracia, entre otras cuestiones porque, como ya se ha puesto de manifiesto aquí también esta mañana, somos el 7% de la población mundial y recibimos el 50% del gasto social. Por lo tanto, el estado del bienestar, por supuesto que zozobra, por supuesto que se tambalea, pero vaya si existe, es una realidad contrastable, constatable y objetiva. Eso no significa que evidentemente muchos jóvenes y muchas otras personas hayan perdido horizontes vitales, pasen dificultades y por esas ansias de protección y ese miedo que sienten se echen en brazos de los populismos. Pero yo creo que el estado del bienestar es precisamente, mejor dicho, Europa es el único espacio del mundo donde todavía se mantiene el estado del bienestar, con sus problemas y zozobras. Y nada más, yo creo que lo fundamental, el reto que tiene actualmente la Unión Europea, y de eso hemos hablado de una o de otra manera aquí a lo largo del día, es que es necesario una cesión de soberanía, que sin cesión de soberanía va a ser muy difícil salir de este atolladero, y que no todos los 28 países están dispuestos a ello. Así que las 2 o 3 velocidades parece lo más probable. Bueno, muchas gracias a los ponentes, a vosotros. Queda sin responder el tema de la euroorden. Yo creo que no hay que exagerar. El problema de la euroorden es también una fotografía de la realidad europea. Es una solución parcial al problema y a la creación, una solución parcial a la creación de un espacio de libertad y justicia que no es perfecto. La euroorden produce el automatismo del reconocimiento de las sentencias o de las instrucciones en 33 delitos. Si los delitos que en este momento se están juzgando en la audiencia o en el Tribunal Supremo no están listados, es un primer problema. Inevitablemente la propia euroorden dice que más allá de esos 33 delitos tiene que analizarse que hay una doble incriminación. Si es así, el juez alemán tendría derecho a ver si en el Código Penal alemán las conductas que se reprochan a los dirigentes catalanes hubieran sido objeto de reproche moral, de reproche penal en Alemania. Cosa distinta es que el juez haya acertado o no haya acertado en esa interpretación de la doble incriminación. Pero yo personalmente creo que no se puede tirar el niño con el agua sucia. Es una euroorden imperfecta, no crea un espacio judicial y de libertades perfecto en Europa como nada. Quizá un poco la conclusión de esta tarde. Yo soy un viejo sindicalista, me ha tocado negociar algunos convenios colectivos, yo sé cómo se analizan a veces los trabajadores el avance poco a poco, y me enseñaron los viejos sindicalistas en España y fuera de España, que el que lo quiere todo normalmente no tiene nada, que aquí se va avanzando de una manera progresiva, de una manera lenta. Hoy tenemos un espacio con problemas, la crisis los ha agudizado, ha puesto de manifiesto las insuficiencias de una política económica que no estaba completa, que faltaba un pilar social, la crisis migratoria y la crisis de los refugiados, es que tenemos bastante lío jurídico, y que tenemos unas poblaciones que en absoluto en algunos de los países están por la labor de abrir aún más las fronteras, con lo cual eso plantea un problema en decisiones que por el derecho comunitario tienen que ser hechas por unanimidad. Por mucho que nos empeñemos, tendremos que convencer. No podemos vencer ni por las armas ni por el derecho, porque no. Quiero recordar aquí una frase de Pepe Borrell, que es mucho mejor pedagogo y mucho mejor político que yo, pero que en debates como los que hemos tenido esta tarde, donde razonablemente mucha gente plantea la frustración de decir ¿y por qué la Unión Europea no ha hecho esto o no ha llegado hasta el punto? Él siempre dice una cosa: a nadie se le ocurriría ir al huerto ahí del vecino de al lado y decir ¿por qué este árbol no me da manzanas? Porque el hortelano diría ¿por qué es un peral?
Este árbol da las manzanas que dicen los tratados y no más allá. La Unión Europea, ¿qué es la Unión Europea? Lo que han querido los gobiernos que han firmado los tratados. ¿Y quiénes son los gobiernos que han firmado los tratados? Los representantes de los ciudadanos europeos. No ha habido ningún Napoleón, no ha habido ningún Hitler, no tiene ejército. La Unión Europea no tiene más que un elemento democrático. ¿Cuál es la solución de estos problemas que tenemos? Que tenemos muchos, de carácter social, de carácter económico. Tiene que haber un rearme de la ciudadanía europea, un rearme de los valores que están en los tratados. La solidaridad, la cohesión, el reconocimiento de la Carta de Naciones Unidas, todo está en los tratados. También está en los tratados la economía de mercado, no sé si es eso lo que molesta. También está en los tratados la democracia liberal. Eso sí sería un problema, tener que cambiar eso. Pero lo único que tenemos en este momento es el problema de hacer realidad esos valores. Y para hacer realidad esos valores tenemos que levantar las restricciones que los gobiernos nacionales, apoyados en opiniones públicas que han sido seducidas por el nacionalismo y por el populismo, no quieren avanzar. Responsabilidades, todos tienen responsabilidades. Yo soy de la opinión, he tratado de hacer un poco de abogado del diablo, porque me resisto a pensar que aquí hay 4 culpables y 400 millones de inocentes. Si aquí hay dirigentes es porque los han votado los ciudadanos. Si hoy hay políticas insolidarias es porque todo el mundo sabe quién es Marine Le Pen en Francia y la votan como demonios millones de franceses. Y no son los socialistas y socialdemócratas. Donde tiene más votos Marine Le Pen son en los antiguos distritos comunistas del norte de Francia. Y hace muy mal la izquierda, cerrando los ojos a una realidad de un problema que es un problema real, que a los que vivimos en los barrios elegantes y pertenecemos a la clase media o la clase media alta no nos afecta mucho, pero que hay ciudades y hay pueblos y hay hospitales y hay escuelas con grandes problemas porque no está solucionado el problema. Y los perdedores de la globalización, que solían ser los electores de la izquierda, están perdiendo no solamente el afecto al proyecto europeo, están perdiendo el afecto también a los valores de la izquierda y se están volviendo conservadores y se están volviendo insolidarios. Y ese es un problema. No es un problema solo de la socialdemocracia, es un problema del conjunto de la ciudadanía, porque quiero terminar. Estaríamos todos de acuerdo, yo creo que todos los que estamos en la mesa estamos de acuerdo y la sala, en qué es lo que hay que hacer. Pero el cómo es muy difícil. Es muy fácil decir qué hay que hacer. Lo difícil en política es elegir el cómo hacerlo y con qué hacerlo. Y la Constitución Europea, termino como empecé yo esta mañana, exige, porque es un procedimiento democrático, la voluntad de los ciudadanos europeos para construir ese espacio supranacional con valores. Y hoy por hoy tenemos un déficit, porque tenemos opiniones divididas al 50% y en algunos países opiniones mayoritarias contrarias a la integración europea. Y eso exige muchas dificultades para avanzar. Y eso exige que lo que se ha avanzado esté a medio camino de lo que ocurre. Y eso produce, como me ha producido a mí en los años que he vivido en Bruselas, la mitad del día absolutamente eufórico por lo que hemos conseguido, que los viejos contendientes en este momento se den la mano, que el norte ayuda al sur, etcétera, etcétera, y la otra mitad del día lamentándome de lo que no hemos hecho y deberíamos haber hecho. Pero también, si me permitís una broma, porque hay que distendir un poco esta discusión, es que si lo hubiéramos hecho todos nosotros, ¿qué ibais a hacer vosotros? De modo que os hemos dejado algunos capítulos que esperemos que lo continuéis. Muchas gracias.